Shalom, bendiciones para todos. En esta mañana, en este momento, vamos a hacer una enseñanza acerca de, el título lo vamos a llamar el pacto de libertad o el pacto de la libertad. El parashá de esta semana nos enseña acerca del pacto que el Eterno hizo con su pueblo para dejarlos libres. Y algo que quiero explicar es que a veces leemos y no nos detenemos un poquito para poder entender lo que se nos explica, lo que dice la escritura. Y quiero que pongamos atención a lo que hoy vamos a leer para que podamos obtener esa libertad. Primero, les quiero enviar un saludo a todos los que nos están escuchando. Vamos a poner videos en Facebook y en YouTube para todos aquellos que nos escuchan, que reciban bendiciones de parte nuestra. Mi nombre es Ramiro Limón, quien les envía un saludo, y que estoy aquí para servirles, para animarles y para decirles que nuestro Creador, el Eterno, está en control. Él crió todas las cosas, Él nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos dio su santa Torah, nos sacó de Egipto, nos llevó al monte Sinaí, nos sacó de la esclavitud y nos llevó al monte Sinaí, nos destinó a ir al monte Sinaí para darnos su palabra, para darnos su guianza, para darnos el manual para poder nosotros caminar de acuerdo a su plan. Para servirle. Ese fue el plan desde el principio. Entonces, pero quiero que comencemos pensando de algo que podamos entender desde el momento en que Moisés se presentó a Faraón. Hemos obtenido la libertad. Desde el momento en que el Eterno habló a Moisés en la zarza, de ahí entendemos que la libertad comienza. Ahí comienza la visión de libertad, la visión de ser libres y de la salida de Egipto para servir al Eterno, para llevarnos al monte Sinaí. Entonces vemos que Moisés fue enviado del monte Sinaí, donde se nos dio la Torá, para ir a sacar al pueblo y declararlos libres para que vinieran a recibir la Torá. Entonces entendemos ahí que el significado de todo y el propósito de todo esto que estaba sucediendo desde el momento en que Moisés fue echado de Egipto y que fue a Madián, hasta ese lugar del monte Sinaí. El propósito ya estaba, la visión ya estaba, y el Eterno era el que estaba trabajando, poniendo todo en orden para que nosotros pudiéramos recibir esa libertad. Y vemos todo esto desde el momento también en que Moisés fue y se acercó a la zarza ardiendo. Ahí y comenzó el tiempo de la libertad, el momento de la libertad, ese tiempo maravilloso que todos deseamos. Deseamos ser libres de la esclavitud, deseamos ser libres de la opresión para poder servir, y el propósito es para servir a nuestro Creador, para servir al Eterno, para servir a Hashem. Vamos a usar la palabra eterno, vamos a usar la palabra Hashem, Adonai, que es en hebreo, y vamos a usar la palabra Yeshua o Mashiach, que representa salvación. Para todos aquellos que no tienen conocimiento del hebreo, bueno, le vamos a dar estas palabras. Acuérdese, siempre que digamos Hashem, Adonai, estamos hablando del Eterno, nuestro Creador. Entonces, cuando hablamos de Yeshua, estamos hablando del Mesías. Ok, entonces, con esto en mente, vamos a dar principio
que desde el principio, desde el momento en que Moisés se acercó a la zarza, fue el momento y el principio de la libertad que el Eterno tenía preparada para su pueblo Israel, sacarlos de Egipto. ¿Para qué? Para que fueran al monte Sinaí, donde Él nos daría su santa Torah, su palabra, su voz, su misericordia. Y lo vemos como si Él mismo se dio a nosotros, con nosotros mismos en ese tiempo en el monte Sinaí, instruyéndonos y enseñándonos para servirle, para vivir nuestra vida de acuerdo a su plan y llegar a la tierra prometida y vivir la vida de acuerdo al plan, de acuerdo a la Torah, al manual, el libro de la Torah que nos lo dio en el monte Sinaí, para que nosotros viviéramos bajo su promesa, viviéramos guiados por Él, por su Ruach HaKodesh, por su espíritu, por su guianza, por su voz, por su palabra, y que recibiéramos bendiciones. El hecho de ir a la tierra prometida, Él dijo que era una tierra que emana leche y miel, era una tierra que íbamos a estar prosperados. Entonces, aquí nos enseña que desde el momento en que Él se habló a Moisés y se presentó a Moisés en la zarza, de ahí comenzó la libertad. Ahí comenzó el tiempo, la preparación. Entonces, es decir, en ese momento, nuestro destino era ya el monte Sinaí. Desde el momento en que Moisés se acercó a la zarza, nuestro destino después de Egipto era el monte Sinaí. Faraón pensó que todavía tenía poder en nosotros, pero no era así, porque el plan del Eterno comenzó haciendo diferencia en Egipto. Entonces, desde ese momento que Moisés se presentó al Eterno y se presentó a Faraón de acuerdo a la palabra del Eterno, Faraón perdió el control hacia nosotros. ¿Por qué razón? Porque la libertad llegó a nosotros. Faraón perdió el control de nuestras vidas y Hashem tomó el control de nuestra vida, de nuestras vidas. Porque la presencia divina entró en Egipto y tomó poder. Esta es la vida misma de Faraón. Inclusive, el Eterno tomó control de Faraón y de nosotros, y la libertad para servirle al Eterno comenzó. Porque el plan del Eterno comenzó moviéndose en los corazones de los hebreos y en el corazón de los egipcios también. Y comenzó el juicio para Egipto. ¿Por qué juicio? Porque Faraón, todo lo que hizo Faraón en contra del pueblo de Israel, por eso vino el juicio a Faraón. Y vemos en las plagas, cuántas plagas envió, las 10 plagas. El efecto que hicieron las plagas, ese es una señal de juicio a Faraón. Entonces, aunque el pueblo no entendía nada en ese momento, cuando la presencia divina se manifestó por medio de Moisés, poco a poco el corazón del pueblo cambió y se dio cuenta de que no era Moisés, sino el Eterno manifestándose por medio de Moisés. El pueblo poco a poco se fue dando cuenta que lo que Moisés les decía era el Eterno que le estaba enviando un mensaje para prepararse para el momento de la salida de Egipto.
para el momento de redención, para el momento de libertad, para el momento de servir al Eterno. Entonces, entendemos que el Eterno envió a Moisés, y lo podemos ver de alguna forma, Moisés como el Salvador, como Yeshua, porque el Eterno envió a Yeshua. Entonces, pongamos atención, porque si el Eterno envió a Moisés del monte Sinaí, donde Él nos dio la Torá, mandó a Moisés a Egipto a que sacara al pueblo para que fuese redimido, y lo llevó directamente al monte Sinaí, donde íbamos a recibir la palabra de libertad. Entonces vemos aquí, podemos ver que en el tiempo que Yeshua anduvo en Jerusalén, el Eterno envió a Yeshua para redimirnos, para que recibiéramos la Torá. Porque vemos en Juan 1:1, en el principio existía el verbo estaba con el Eterno, y el verbo era el Eterno. Entonces, vemos aquí que la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que es la Torá misma. Entonces vemos aquí que el Eterno nos enseña que Yeshua es la Torá. Yeshua dijo: yo soy el camino que los lleva al Padre. Entonces Él nos dio la Torá en el monte Sinaí para mantenernos caminando de acuerdo al plan del Eterno. En Éxodo 6, y nos vamos a comenzar leyendo, en Éxodo 6:2, dice: continuó hablando el Eterno a Moisés y le dijo: yo soy Adonai, y me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como El Shaddai. Ahora, ¿qué representa la palabra El Shaddai? El Shaddai, la palabra tiene varias representaciones. Una de ellas es todopoderoso y omnipotente. Mas por mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. También establecí, escucha esto, por eso el título de esta enseñanza se llama El Pacto de la Libertad, el Pacto de Libertad. Porque aquí es donde comenzamos a ver la mano poderosa del Eterno y a ver el propósito de libertad y el propósito del pacto de libertad. Dice en Éxodo 6:3: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, mas por mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Ponga atención acerca de esto. Muy importante entender que el Eterno no hizo 3 pactos, 2 pactos, 4 pactos, 5 pactos. Él hizo un solo pacto. ¿Por qué digo esto? Bueno, está muy claro que por eso Él nos dio la arca de el pacto, no la arca de los pactos, sino la arca del pacto. Algunos le llaman la arca de la alianza, pero es la arca del pacto. ¿Por qué la arca del pacto? Déjeme decir esto: la arca sin la Torá no es la arca del pacto, es solamente la arca. ¿Qué es lo que lo hace la arca del pacto? Es la Torá.
La Torá es el pacto eterno que el Eterno hizo con nosotros. Y Él se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto es para los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. Él se acordó del pacto, miró la opresión del pueblo en Egipto y preparó a Moisés para que fuera a sacarlos de Egipto y llevarlos al monte Sinaí, donde les entregaría el pacto, las tablas, la Torá. Entonces, ¿cuál es el pacto que Hashem hizo con nosotros? El pacto se llama Torá. Por eso se llama el arca o la arca del pacto. De un pacto, no 2, 3 ni 4. Del pacto. ¿Ok? Entonces, dice, si leemos el libro en Lucas 1:70, dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, desde el tiempo que nos dio la Torá, fue anunciado aún también por los profetas. Y continúa, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. So Hashem, por medio del pacto, Él nos da la salvación y nos hace libres para servirle a Él y declararnos su pueblo. Okay. So, si no tenemos la Torá en nuestro corazón y si no creemos en la Torá, no podemos decir que hemos entrado en el pacto del Eterno. Si no creemos en la Torá, en los 5 libros de la Biblia, en lo que la traducción dice la ley, que es la palabra del Eterno que Él le dio a Moisés, si no creemos en eso, en ello, entonces ¿cómo vamos a vivir en el pacto del Eterno? No podemos vivir en un pacto que rechazamos. Él nos dio su pacto y ahí nos confirma y nos enseña quién es Él y que vivimos en el mundo que Él hizo y que vivimos aquí en este lugar, en esta tierra que Él nos puso para que vivamos de acuerdo a su plan. Entonces, continúa diciendo en Lucas 1:72, dice, para mostrar misericordia, escuche esto por favor, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar otra vez su santo pacto. Inclusive los profetas anunciaron, todos los profetas anunciaron el arrepentimiento al pueblo para la libertad, que se arrepintieran y que aceptaran la Torá, que volvieran a la Torá, que volvieran al pacto y que recibieran la libertad por medio del pacto del Eterno. En Éxodo 6:6 dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y os sacaré de debajo de la carga de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré, escuche esto por favor, todo esto el Eterno está hablando a Moisés que le explique al pueblo. Todo lo que Moisés hizo desde el momento en que el Eterno lo mandó, después de que tuvo ese encuentro en el monte Sinaí, todo lo que el Eterno le dijo y todo lo que Moisés habló, incluyendo a Faraón, el pueblo, los hebreos, sabían de todo esto porque Moisés les iba y les explicaba lo que el Eterno le decía a él. Y él les decía, este es el pacto y este es el momento de la libertad para que ellos se preparen, para que ellos se prepararan
para el momento de la libertad, que vieran y que entendieran que el momento en que ellos iban a ser libres estaba próximo, y que se acordaran de cuando José les dijo antes de morir: el Eterno enviará un Salvador, y llévense mis huesos con ustedes. Entonces continúa diciendo en Éxodo 6:7: y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Adonai, y sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim. Es otra palabra que usamos, Elohim, para dirigirnos a nuestro Creador. Que os saco de debajo de la carga de los egipcios. ¿Qué le está diciendo el Eterno a Moisés que le comunique al pueblo? Que el tiempo de ser libres de la opresión que habían ellos sufrido por muchos años estaba por llegar, y que el Eterno, que hizo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, lo había enviado, y que Él era el que les decía, porque les dice en Éxodo 6:6: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Adonai, y os sacaré de debajo de la carga de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Adonai, y sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de debajo de la carga de los egipcios. Wow, esto es maravilloso. Y hoy mismo el Eterno quiere hacer lo mismo con nosotros, y nos está llamando y nos está diciendo que quiere sacarnos de nuestro Egipto. Quiere darnos la libertad, quiere quitarnos la idolatría egipcia de nuestra mente y de nuestro corazón para ser su pueblo. Él dijo que seríamos su pueblo. Después de que nos iba a sacar Él de Egipto, después de que iba a mostrar todas esas maravillas, y las mostró durante todo el camino al monte Sinaí, y nos las enseñó en el mismo Egipto, Él lo hizo por su misericordia y por el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Escuche lo que dice el Salmo 136, comenzando en el versículo 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. El que dividió en dos partes el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. El Eterno, nuestro Creador, Hashem Adonai, nos quiere dar la libertad para que le sirvamos, para que vivamos una vida como su pueblo. Él nos quiere sacar de la esclavitud
y nos quiere llevar al monte Sinaí para darnos el manual de vida eterna. El manual para vivir en shalom, en paz con nosotros mismos. Porque el manual que Él nos da, que es su Torah, nos trae paz, nos trae amor, nos trae paz para vivir en paz no solo con nosotros mismos, sino con nuestros cónyuges, con nuestros familiares, con en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos. Él nos quiere llenar de paz para que vivamos en paz. En el libro de Pedro 2:10, primera de Pedro 2:10 dice: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Adonai. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. So, Baruch Hashem, que nuestro Creador, Hakadosh Baruch Hu, que en español sería el Santo, bendito sea. Él nos da estas palabras para que nosotros las tomemos y vivamos en obediencia a su Torah. Continúa diciendo en Éxodo 6:8: yo os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Eterno. Se sigue identificando con el pueblo y les sigue enseñando y diciendo: yo voy a hacer todo esto por ustedes. Yo los voy a traer a la tierra la cual peregrinó Abraham, Isaac y Jacob. Una tierra que emana leche y miel, una tierra de bendición, una tierra de prosperidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese destino? Bueno, tenemos que hacer como hizo el pueblo cuando obtuvo la libertad, cuando Moisés los sacó de Egipto. ¿A dónde los llevó? ¿Cuál era el destino? El monte Sinaí. ¿Por qué el monte Sinaí? Porque ahí fue donde se dio el pacto eterno para que nosotros vivamos nuestra vida de acuerdo a ese pacto. Continúa diciendo en Éxodo 6:9: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. A veces las situaciones nos engañan a nosotros mismos y no ponemos atención a la promesa o a la palabra que el Eterno mismo nos da. Por medio de enfermedades, de problemas, de frustraciones, o inclusive a veces por satisfacernos a nosotros mismos, no ponemos atención en lo que dice la promesa del Eterno, lo que se nos ha dado, lo que se nos ha dicho y lo que se nos sigue diciendo. Buscamos una forma de escudarnos para hacer el mal que se mire bien. Pero el Eterno ya nos dio su palabra y no la va a cambiar porque Él no cambia. Entonces tenemos que entender que debemos de estudiar la palabra del Eterno. Debemos de estudiar su Torah, debemos de escudriñar y buscar y pedirle que nos ayude a entender la Torah.
continúa diciendo en Éxodo 6:10. Entonces habló Adonai a Moisés diciendo: Ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje ir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Eterno, diciendo: He aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Escuche esto. Entonces el Eterno habló a Moisés y a Aarón y le dio órdenes. Le dio órdenes. Escuche. Todas estas palabras que se nos han dado el día de hoy son preceptos, estatutos y mandamientos y órdenes que se nos han dado para formar parte del pueblo del Eterno. El pueblo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para eso se nos han dado estas instrucciones. Entonces el Eterno habló a Moisés y a Aarón y les dio ordenanzas para los hijos de Israel y para Faraón. Escuche esto, por favor. Le dio ordenanzas para los dos. Entonces, ¿por qué estas palabras? Porque la libertad estaba ya por llegar y el pueblo tenía que estar preparado para eso, porque lo que el Eterno iba a hacer enseguida iba a ser algo maravilloso para su propio bien. Entonces continúa diciendo, dice: entonces el Eterno habló a Moisés y a Aarón y les dio ordenanzas para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin, las ordenanzas, escucha esto, les dio ordenanzas, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Para qué eran estas ordenanzas? Para la libertad y para recibir el pacto. Estas ordenanzas son parte del pacto. Entonces, si nosotros no vemos estas ordenanzas de esa manera, no vamos a entender el pacto. Para recibir bendiciones necesitamos primero entender qué tenemos que hacer para recibir las bendiciones y hacer lo que se nos ordena antes de recibir las bendiciones, porque el acto, la acción es la que nos va a llevar a recibir las bendiciones. Como dice, tengo fe, pero si no tienes acciones, ¿de qué te sirve la fe? Esto quiere decir que no tienes fe. Fe en hebreo es emuná. La fe, como dice O también, la fe mueve montañas. Sí, pero si tienes fe que la montaña se va a mover, pero si no caminas hacia la montaña, ¿cómo se va a mover la montaña? Si tú no te mueves, la montaña no se mueve. Entonces tienes que tener fe que esta es la promesa que el Eterno te está dando cuando estás en esclavitud y te quiere hacer libre para servirle a Él. No para hacer lo que te place ni lo que te venga en gana. Ni lo que tú crees que está bueno o lo que tú crees que debes de hacer. Sino debemos de hacer lo que dice la Escritura, lo que nos dice el Eterno. En Éxodo 8:20 es la plaga número 4. El Eterno envió todas estas plagas para que el pueblo tuviera libertad y para que el pueblo supiera que el Eterno era el que estaba enviando todo esto para dar libertad. Dice, y el Eterno dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua y dile: así dice Adonai, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué íbamos a obtener la libertad? Para servir al Eterno. ¿Ok? Esa es la llave, ese es el punto. ¿Okay? ¿Cómo vamos a servirlo si no sabemos? Por eso Él nos iba a llevar hasta el monte Sinaí para instruirnos y darnos su Torah para entender cómo servirle.
¿Okay? Es muy importante. Si no tienes la Torah, no vas a saber el requisito para la libertad. ¿Okay? Necesitamos aprender qué necesito para ser libre. Entrar en el pacto, aceptar a Yeshua, aceptar la Torah, aceptar que esta es la instrucción del Eterno que viene, que es parte del pacto. Dice, porque si no, continúa diciendo en Éxodo 8:21, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo sobre el cual estás. Mas en aquel día, escucha esto por favor, lo que iba a hacer Hashem a Faraón y a su pueblo, le iba a enviar enjambres de insectos. Iban a haber insectos en toda la tierra de Egipto. Escucha esto por favor. El Eterno ya le dio a Moisés la instrucción que fuera a Faraón y le dijera: todo esto te va a pasar si no dejas ir a mi pueblo, para que me sirva. Pero dice el Eterno algo muy especial y algo muy importante que todos debemos de entender. Cuando nosotros nos llamamos el pueblo de Hashem, el pueblo de Dios de Israel, tiene que haber una diferencia en tu vida, tiene que cambiar, debes de cambiar, debes ser diferente. No debes de actuar como una persona que no tiene conocimiento de la palabra del Eterno, porque tú eres ya parte del pueblo del Eterno. ¿Ok? Entonces, dice el Eterno a Moisés que le diga a Faraón esto. En Éxodo 8:22. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén. ¿Ok? Ahora, nuestros sabios nos enseñan que la tierra, la palabra Gosén, porque en hebreo usamos los números, y los números también tienen un mensaje. Que en hebreo la palabra Gosén, si coloca los números de cada letra, representa el nombre Yeshua o Mashiach o salvación. ¿Ok? Entonces, aquí entendemos por qué el Eterno le dice a Moisés que diga esto a Faraón. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora, escucha esto, mi pueblo. La tierra donde mora mi pueblo. Todo Egipto tendrá esta plaga, mas donde mora mi pueblo, esta plaga no llegará. Estarán protegidos. ¿Ve la diferencia que el Eterno hace entre su pueblo y el que no es su pueblo? La diferencia que hace entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad. Entonces, continúo diciendo, para que no haya ahí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo soy el Eterno, que yo el Eterno estoy en medio de la tierra. ¿Este mensaje solo era para Faraón? No. Hashem envió a Moisés a que le diera instrucciones a los hebreos y a Faraón. Y Moisés fue y le dijo al pueblo, antes de ir a Faraón, les explicó todo lo que el Eterno había dicho. Y que esta plaga iba a venir, pero que esta plaga no los iba a tocar a ellos, porque ellos eran el pueblo del Eterno. Wow. En el versículo 23 de Éxodo 8, se confirma el pacto, se confirma la redención. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo.
Y no solo eso, sino que el Eterno confirma diciendo, mañana tendrá lugar esta señal. Escuche, el Eterno dice, mañana tendrá lugar esta señal. Wow. Es una señal. Así va a suceder. Y así pasó. Por eso el Eterno, cuando nos dio su santo Shabbat, nos dice también, esta es una señal entre yo y mi pueblo. Por eso nosotros no trabajamos en el sábado, porque Él descansó en el sábado y Él nos la dio como una señal de que Él es nuestro Creador, de que Él es nuestro Padre, de que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Director y nuestra vida depende solamente de Él. Y por tanto, debemos de actuar como su pueblo. Salmo 74:12. Con todo, Adonai es mi Rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. ¿No dijo Hashem en el versículo anterior que para que voy a hacer esta plaga para que sepas que yo estoy en medio de la tierra? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de vivir de acuerdo al plan del Eterno, escudriñar la Torah, no desechar la Torah. La Torah es la voz del Eterno, es la palabra de Adonai, es la palabra de nuestro Rey que nos la dio como el manual de vida eterna. Yeshua lo dijo en Juan 12:50. Y yo sé que sus mandamientos son vida eterna. ¿A qué se estaba refiriendo él? A la Torah. La Torah es el pacto que se nos dio de vida eterna en el monte Sinaí para que vivamos y recibamos la vida eterna. Shalom, que el Eterno les bendiga, les guarde y sea con ustedes, protegiéndoles donde quiera que estén. Hágale like, clique la campanita, suscríbase para que la gente reciba estas bendiciones. Apóyenos con compartir estos videos con sus familiares, con sus amigos, y que Hashem les bendiga, que el Eterno les bendiga ricamente a todos y cada uno de ustedes. Shalom.